La regla de Ruffini, teorema del resto. La regla de Ruffini es un método práctico que se utiliza para dividir un polinomio, llamado p de x, por otro cuya forma sea x más a. En este caso, a será un número, sea positivo o negativo. Voy a tomar un ejemplo. Dado el polinomio p de x, formado por dos letras x de exponente 3 más una letra x de exponente 1 menos 1, y el polinomio q de x de la forma x más a, en este caso sería x más 2, es un binomio de orden 1. Debo hallar la división entre p de x y q de x. Esto es aplicando la regla de Ruffini. El polinomio dividendo debe estar completo y ordenado. Si observo el dividendo, lo que me dieron fue 2 letras x elevado a exponente 3 más 3 letras x exponente 1 menos 1. Lo que me falta, o el término que me falta con el exponente 2, voy a agregar un 0, que es el que obtengo en el segundo término. Ahora, el divisor tiene la forma x más a, o sea, es un binomio de grado 1, por lo tanto tiene una letra x de exponente 1, más un término independiente que es un número, y tiene que ir con un número, o sea, no puede ir 0, tiene que tener un número, sea positivo o negativo. Se debe escribir alineados los coeficientes del dividendo. Luego de hacer estas líneas, se debe agregar el opuesto del término independiente del divisor. Si tengo un número 2, el opuesto será menos 2. Luego, el coeficiente principal se baja sin ser modificado. En este caso, el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado del polinomio. Como este polinomio, el polinomio p de x es de grado 3, el coeficiente principal del término de exponente 3 sería 2. Entonces, lo que tengo que hacer es bajar directamente el número 2. Ahora, a partir de este momento, lo que me queda es, luego de bajar el primero, que sería el coeficiente principal, sin modificar, voy a multiplicarlo por el opuesto del término independiente de este divisor. Ya dije que el término independiente del divisor era 2. El opuesto sería menos 2. Lo multiplico y lo escribo en la siguiente columna. O sea, a este resultado. En este caso me da menos 4. Luego, en esta columna debo sumarlo. O sea, se suma con el segundo coeficiente. En este caso sería 0 más menos 4. O 0 menos 4 directamente y me queda menos 4. La indicación me dice que así tengo que hacerlo sucesivamente hasta llegar al resto. Eso significa que a este menos 4 lo multiplico por el opuesto del término independiente del divisor. Menos por menos más. 2 por 4 es 8. Y ahora simplemente haré la suma. 3 más 8. Ahora que ya hice la suma, en esta línea o en este renglón, tomaré ese 11 y lo multiplico por menos 22. Esto me devuelve menos, por menos 2, perdón, menos 22. Y lo último que me queda es hacer esta suma. Menos 1 más menos 22. Y en este caso sería la suma de dos negativos y me devuelve menos 23. Este último que tengo será el resto. Siempre el último valor que obtenga será el resto. Agregué los cálculos auxiliares donde se observa que el menos 2, que es el opuesto del término independiente del divisor, lo multiplico por el coeficiente principal que bajó originalmente. Este me devuelve un menos 4. Luego que haga la suma del 0 más menos 4, que me devuelve menos 4. A ese menos 4 lo multiplico nuevamente por el opuesto del término independiente del divisor, que es menos 2. Me devuelve 8.
Luego haré la suma con el siguiente término o con el siguiente coeficiente. Me devuelve 11. A este 11, ya pasada esta línea, el 11, o en este renglón, el 11 lo multiplico nuevamente por el menos 2. Me devuelve menos 22, el cual lo voy colocando en la siguiente columna. Y luego hago la suma de estos dos, del coeficiente o del término independiente del dividendo. Menos 1 más menos 22 me devuelve menos 23, porque esta es la suma de dos números negativos. Y como le dije antes, este último valor es el resto. Bien, los números que se obtienen son los coeficientes del cociente y el último valor es el resto. Eso significa que 2, menos 4 y 11 serán los coeficientes del cociente. ¿Cómo voy a indicar este cociente? Para formar el cociente, en este caso lo voy a llamar c de x. Tomaré el número 2 como coeficiente principal. Como el dividendo, o sea, el polinomio p era de grado 3, el cociente será de un grado menor. Si tengo grado 3, el siguiente tiene que ser de grado 2. Entonces a cada uno de estos valores yo le voy a agregar al primero una x de potencia 2 o de exponente 2. O sea que el dividendo era 3, este será 2. Al siguiente lo voy encadenando con el signo que le corresponde, menos 4. Si ya fue de exponente 2, al otro le corresponde exponente 1, más 11, y este será el último, el término independiente. Ya no le corresponde agregar x. Como indiqué, el último, o sea el menos 23, siempre corresponde, lo marcamos, sería hacia un cuadro, para indicar que este será el resto, y el resto puede estar indicado como la letra R de x igual a menos 23. Este es el resto de esta división, el tipo de división de por Ruffini. Ruffini solamente se puede realizar mientras el divisor sea un binomio de grado 1 y sí o sí tiene que tener los dos términos, por eso es un binomio. Tiene que tener una letra, una única letra x más un número. Tiene que estar normalizado este divisor. O sea, no es posible utilizar con otro coeficiente que no sea 1 o coeficiente principal que no sea 1 con respecto a la letra x, pero los términos independientes pueden tomar cualquier valor, pero siempre tiene que tener la forma x más a. Siempre el divisor tiene que tener esta forma, una x más una letra a. En este caso digo letra, pero tiene que ser un número, sea positivo o negativo, pero esa es la forma que tiene que tener el divisor para poder utilizar Ruffini. Voy a tomar dos ejemplos de divisiones donde tendré, en primera instancia, un polinomio, este llamémoslo p de x, que va a ser mi dividendo, un q de x, que va a ser el divisor. Ahora, este p de x está formado por 3 letras x de exponente 3, menos 2 letras x de exponente 2, menos 2. Si observo, los grados de este polinomio va de 3, 2 y me falta el de grado 1. Por lo tanto, voy a agregarlo a través de un 0. En este caso, solamente voy a tomar cada uno de los coeficientes. Como no está bien ordenado, simplemente voy a ir acomodando los coeficientes. Cada uno de los coeficientes los tengo que escribir en una línea. Luego haré estas líneas de división, identificando ya el divisor, que era el q de x. Veo que a, en este caso, el a que le corresponde es menos 1. Por lo tanto, el opuesto de este término independiente, de este divisor, o del término independiente, será 1. Cuando se dice el opuesto, tiene que ser el de signo contrario. Ahora, en la primera instancia, el primer término el primer coeficiente se tiene que bajar. Bajo primero el 3. Luego voy a multiplicar por el opuesto de este divisor. Y el resultado lo escribo en la siguiente columna. Tengo un resultado de 3.
3 por 1 es 3. Sumaré estas columnas. Tengo menos 2 más 3. O que es lo mismo decir que a 3 le quito 2 unidades negativas, me devuelve 1. Luego este 1 multiplicaré nuevamente por el 1, que era el opuesto del término independiente. El resultado lo escribiré en la siguiente columna. Tengo un 1. Sumaré 0 más 1 me devuelve 1. Haré de nuevo la operación de a este renglón, lo multiplico por el opuesto del término independiente del divisor. 1 por 1 es 1. Como era positivo, hago la suma que le corresponde. Menos 2 más 1, o 1 menos 2 unidades, me devuelve menos 1. El último siempre es el resto. Este siempre es el resto. Por lo tanto, para formarlo, los números tengo, los coeficientes serán 3, 1, 1. El último es el resto. Entonces, si el dividendo tenía un grado 3, el cociente tiene que tener grado 2. Simplemente le resto una unidad. Entonces lo formo. Tomo el coeficiente 3, 1, 1. Y será 3 letras x de exponente 2, porque originalmente tenía exponente 3. Luego de exponente 2 le corresponde exponente 1 y luego 1. ¿Cómo encadeno o cómo voy formando estos términos? Ya que 3 era positivo, no hace falta escribir nada. El 1 es positivo, este 1 es positivo. Entonces le corresponde el signo más para cada uno de ellos. Y como dije, el último es simplemente el resto. E indico que el resto me devuelve menos 1. Siempre cuando quiero ver este tipo de divisiones, debo observar que el divisor tenga la forma x más a. Esto significa un binomio de grado 1 que debe tener sí o sí el término independiente diferente de 0. Sea positivo, sea negativo, el término independiente distinto de 0. Para el siguiente ejercicio, la misma situación o una situación similar, solamente que este polinomio, al cual también le vamos a llamar p de x, este será q de x, debo observar si el divisor cumple la condición de ser de la forma x más a. Es un binomio de grado 1, bien, está normalizado, se significa que el coeficiente principal es 1, el término independiente es un número, en este caso positivo. Si tengo si este es 4, el opuesto será menos 4, entonces lo mantengo. Necesito completar y ordenar el dividendo. Observo que va de grado 5, 3, 2. Me falta el grado 4 y me falta el grado 1. Entonces voy a completar con ceros. Simplemente lo voy agregando a los ceros. Es lo único que voy a hacer. Luego de haber agregado estos, los que me corresponden, voy a escribir en una línea siguiente, voy a escribir todos los coeficientes. En el caso de menos x exponente 5, el coeficiente principal del primer término es menos 1, porque tengo menos una letra x, entonces menos 1. Y lo escribiré en esta posición. El siguiente es 0, el siguiente es 12 positivo, menos 15, 0, y en este caso era menos 16. Simplemente lo escribo. Puedo tratar de escribirlo debajo para que sea mucho más fácil acomodarlo, en este caso por cuestión de espacio. Está en esta posición. Ahora, como le indiqué, siempre el primer coeficiente bajará. Siempre baja el primer coeficiente. Este espacio está para multiplicar. Por lo tanto, todo lo que escribe entre renglón lo multiplicaré por el opuesto del término independiente. Menos por menos más. Me devuelve un 4 positivo. 0 más 4 me devuelve 4. Lo voy a multiplicar por menos 4, que es lo opuesto del término independiente. Me devuelve menos 16. 12 menos 16 me devuelve menos 4. Ahora multiplico por menos 4. Me devuelve positivo. Un 16 positivo. Tengo menos 15 más 16. Me devuelve 1. Ahora este 1 lo multiplico por menos 4. Me devuelve menos 4. Hago la suma. 0 más menos 4. O 0 menos 4 directamente me da menos 4.
Y lo último que hago es, a este menos 4, recuerda que este renglón servirá para multiplicar, menos 4 lo multiplico por otro menos 4 y me devuelve 16 positivo. Y ahora tengo menos 16 más 16, me devuelve 0. El último es el resto. Ahora, tengo los coeficientes menos 1, 4, menos 4, 1, menos 4. Yo puedo agregarle signos para saber cómo irán escritos los coeficientes. En el primer caso, ¿qué letra le corresponde? Si el dividendo era de grado 5, el cociente tiene que ser grado 4. Siempre debo restar una unidad al exponente. Si tengo grado 5, será grado 4. Entonces, como es menos 1, escribo menos, puedo agregar el 1, no, menos una letra X de grado 4. Un exponente menos. Al siguiente le corresponde el grado 3. Si observan, yo simplemente voy escribiendo o encadenando o formando los términos con el signo que tiene cada uno de estos números. Un 4 positivo será más 4, letra X de grado 3, porque el primero era de grado 4. El siguiente es menos 4 letras de grado 2. El siguiente será más una letra X de grado 1, menos 4, el término independiente. Y como le indicaba, el último es el resto. El resto me devuelve 0. Entonces, el resultado de esta división, o la división por Ruffini, será un cociente que siempre tendrá un grado menos que el dividendo original, ya que en este caso la división la estoy haciendo por un binomio de grado 1. O sea, cualquier polinomio, si yo lo divido por un binomio de grado 1, siempre le resta un grado al cociente o al resultado que voy a tener. Recuerden que el resultado de la división es el cociente. El resto es lo que me sobra. ¿Sí? Entonces, cuando me pidan que encuentre el resultado de la división, siempre me está pidiendo que obtenga el cociente de esta división. Pero también es importante que yo indique cuál es el resto. Aunque marcándolo en el cuadro es suficiente, algunas veces voy a tener que escribir la palabra resto e identificarlo.